Hace rato que no hablamos con él y tenemos varias cosas que conversar, así que saludemos a Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carly, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Es cierto que sucedió hace varios días, pero todavía está, me parece, latente esto que habló Cristina Fernández en su aparición en La Plata, cuando describía el tema de la seguridad en todo el país y hubo distintas interpretaciones respecto de si bien ella aclaró que, por ejemplo, el tema de la policía no se refería al ejemplo específico que dio de la ciudad de Buenos Aires y que era algo que podía estar sucediendo en todo el país, por ejemplo el gatillo fácil, no lo dijo en estos términos, hubo distintas lecturas respecto de si estaba apoyando o no el sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires o el modo en que se manejaba la seguridad en la provincia de Buenos Aires. La pregunta apunta a si se está analizando el panorama de los gendarmes para que se acerquen nuevamente a la provincia de Buenos Aires o si se está hablando de esto con el gobierno nacional. Mira, lo que hizo la vicepresidenta fue destacar un tema que siempre es problemático, históricamente ha sido problemático en la provincia de Buenos Aires, como es la inseguridad. Cuando uno mira los distintos indicadores desde hace muchos años, la provincia tiene problemas, obviamente. Durante la gestión del gobernador Kicillof se ha hecho una inversión multimillonaria, se han comprado más de 4.000 patrulleros, se han incorporado a la fuerza 18.000 nuevos policías, se ha incorporado tecnología, se ha trabajado en la modificación del mando y comando con los municipios para centralizar justamente el mando y el comando. Se han hecho muchísimas cosas, se ha establecido una escuela de policía rural, un instituto universitario específico para la policía. Se está trabajando muy bien y los resultados han sido, dentro del panorama históricamente problemático en la provincia, los resultados están siendo positivos cuando uno los mira desde el punto de vista estadístico. Yo lo que digo es que el año pasado fue el año con menor cantidad de homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires. En el 2002 fueron 17, casi 17 cada 100.000 personas, el año pasado fueron menos de 5, creo que fueron 4,7 puntualmente. Eso no quita que no haya problemas de inseguridad en la provincia, los hay y muchísimo, pero me parece que estamos transitando el camino correcto para ir dándole respuesta. Repito, lo que hizo la vicepresidenta es destacar que siguen habiendo problemas y que hay que trabajar de manera más coordinada. Por eso ella habló de la situación de los gendarmes, que es algo que el gobierno de Kicillof viene planteando en su vínculo con el gobierno nacional. Yo he estado personalmente en varias reuniones, en su momento acompañándolo al ministro Berni, en donde se intentó coordinar la presencia de los gendarmes en el conurbano, puntualmente, bueno, con mayor o menor éxito, digamos, pero es una preocupación y obviamente todo el tiempo se está trabajando. Se han hecho los pedidos varias veces de coordinación de la presencia de los gendarmes en la provincia. ¿Y cuánto hay de cierto en el pedido de intendentes de oficialismo y oposición de la provincia de Buenos Aires para gestionar la ley de policías locales? ¿Se está hablando de eso? Mira, sé que hay algunos intendentes que lo han planteado. A mí me parece que es un debate válido. Hay que ver cuáles son las competencias, cuáles son las funciones puntuales de las policías locales y el presupuesto de las policías locales. Lo que yo digo y que no puede suceder es que tengamos experiencias, digamos, poco felices, como hubieron en su momento con algunas policías locales, en donde la formación de esos agentes fue muy insuficiente y que dio lugar a problemas, los que en su momento se conocían como los pitufos. Bueno, fueron policías con una formación insuficiente. Eso no se puede repetir, obviamente. Después de las declaraciones de la vicepresidenta, me parece que con bastante respeto, pero con cierta molestia, el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, cuestionó la idea de que las policías se
se autorregulan y que no existe tal regulación civil o de autoridad civil. Él dijo: yo estoy a cargo de las policías federales o en realidad de las fuerzas de seguridad federales, y que hay efectivamente un control civil. ¿Hay un cuestionamiento respecto de cómo se están manejando las fuerzas federales en los distintos puntos del país, al margen de dónde están? Mira, a mí no me compete decir eso, porque además no es mi métier, no es mi competencia. Lo que yo digo es que en la provincia de Buenos Aires hay un ministro que está a cargo, que cumple instrucciones del gobernador, y obviamente que hay un montón de casos de integrantes de la fuerza que cometen errores, que inclusive muchas veces cometen delitos. Lo vemos frecuentemente, que algún agente descarriado de la fuerza comete delitos. Eso es lo que hay que seguir trabajando y seguir combatiendo. Los agentes policiales, los agentes de la fuerza de seguridad están justamente para brindar el servicio de seguridad de acuerdo con el mando que establece en primer lugar el gobernador, en segundo lugar el ministro de Seguridad, en tercer lugar los jefes de la policía. Esa es la cadena de mando y comando que corresponde. Buenos días, Carlos. Delfina Torres Cabreros te saluda. Quería preguntarte qué posibilidades hay de que se reemplace a Sergio Berni, sobre todo a partir de estas denuncias que fue señalado por un supuesto enriquecimiento ilícito por la no declaración de una casa, y hay mucho run alrededor de eso. Mira, lo del tema de sus bienes lo aclaró el ministro. Yo no tengo nada más que agregar, porque aparte no forma parte de mi situación personal, no es mi patrimonio, es el patrimonio del ministro, y él se ha encargado de explicar de qué se trata. Eso es lo que te puedo decir. Después, respecto de cualquier ministro, más allá del ministro de Seguridad, es potestad del gobernador de pedirle que continúe o pedirle que dé un paso al costado. No es que ni siquiera hace falta que ningún ministro presente una nota de renuncia. Es el gobernador el que dispone quiénes son los ministros que lo acompañan en el gabinete, y depende de él. Obviamente nuestro gobernador sabe exactamente que se trata de un frente político y donde todas las decisiones son discutidas y en la medida de lo posible consensuadas con los distintos factores de nuestro frente. Bien, y te cambio un poco de tema. Quería preguntarte, mientras se discute esto del bono de fin de año a nivel nacional, un debate que viene bastante demorado, ¿hay posibilidad de que se dé un bono para los trabajadores provinciales bonaerenses? Mira, lo que nosotros hemos trabajado es en establecer una paritaria, que es el sistema que está obviamente vigente en la provincia de Buenos Aires, que hoy está asegurando a nivel actual, no con los aumentos que están previstos, hasta diciembre está asegurando que el salario de los trabajadores y las trabajadoras estatales está por encima de la inflación. Está prevista una revisión obviamente en diciembre, pero bueno, se verán en la mesa paritaria cuáles son los números finales de inflación de este año y cuáles son posiciones de los sindicatos. Hoy el trabajador estatal está unos puntos por encima de la inflación. No es la situación de los municipales que vienen resaltando tanto Massa como el presidente, ¿no? Que dicen que la gran masa de los trabajadores que hoy cobran salarios muy bajos son municipales, y vimos en la provincia de Buenos Aires que algunos intendentes estaban motorizando bonos para sus trabajadores. Sí, efectivamente, es muy variopinto los niveles salariales entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esa es una potestad que tienen obviamente los intendentes de determinar en paritarias junto con los sindicatos de trabajadores municipales cuál es el acuerdo paritario que cierran. En algunos casos se están otorgando bonos, y me parece válido. Lo que yo digo es que siempre que se establezcan aumentos para los y las trabajadoras es una medida positiva, sobre todo dado el contexto general, dado la distribución funcional del ingreso que estamos teniendo lamentablemente todavía después del macrismo, que no se ha podido revertir una distribución funcional del ingreso que no es suficiente para los trabajadores. Digo, por poner un número comparativo, hacia finales de 2015 era más del 50% de lo que se producía en Argentina derramaba sobre los trabajadores, se distribuía entre los trabajadores. Hoy estamos en un 40%. Son las cuentas pendientes que le quedan al gobierno nacional para mejorar
la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Se está trabajando en ese sentido, obviamente a través del esquema de paritarias hubo refuerzos de ingresos, se está hablando de la posibilidad de un bono. Nosotros éramos más partidarios de unas sumas fijas, sobre todo para el sector privado, que cuando vos observás el nivel de ganancias que ha tenido el sector privado en los últimos años es extraordinario. Nosotros lo que decimos es que ante ese nivel de ganancias extraordinarias, una mayor parte tendría que distribuirse entre los trabajadores, que son quienes ponen el músculo, el cerebro, la fuerza para llevar adelante la producción. Te iba a preguntar eso, ¿te parece que la mayor deuda de esta gestión nacional tiene que ver con la distribución del ingreso? Es una cuenta pendiente en un momento muy complejo que ha tocado gobernar al gobierno nacional, al presidente, a todos sus ministros, un momento de pandemia, un momento después con una crisis mundial que se provoca por una guerra en Europa, que tiene impactos financieros, que tiene impactos económicos, que tiene impactos sobre el precio de los combustibles, el precio de los alimentos. Es un momento espantoso de la historia mundial, realmente espantoso de la historia mundial, y en ese contexto no se ha podido aún trabajar en la mejora de la distribución del ingreso. Me parece que queda un año de gobierno y creo que todos los actores que están vinculados a las políticas de ingresos y al control de precios lo saben perfectamente y están trabajando en ese sentido. Ojalá podamos tener resultados más temprano que tarde. Carly, me meto en la cuestión un poco más política. ¿Existen chances de que el gobernador Kicillof no vaya por su reelección? Mira, eso yo siempre digo lo mismo, lo define nuestra fuerza política. Lo que dije antes, el gobernador sabe que es gobernador elegido por el pueblo, pero formando parte de un frente político. Y por lo tanto las decisiones respecto a las candidaturas las va a tomar nuestro frente político, en el que no hace falta ni que lo diga porque todo el mundo lo sabe, en donde la centralidad principal la tiene la vicepresidenta. ¿A vos te gustaría que vaya por la reelección al margen de lo que después se resuelva? Mira, yo, independientemente de mi cercanía con el gobernador, lo digo en abstracto justamente para evitar esa situación. Cuando hay un ejecutivo que tiene la chance de reelegir y hace un buen gobierno, es lo más natural y lo más lógico. Dicho esto, lo va a decidir nuestra fuerza política. Uh-huh. Y aparece, bueno, leía en algunas notas que aparece la opción, que obviamente, como bien decís, se va a resolver después en la fuerza política, de una fórmula Cristina Kirchner-Sergio Massa. ¿Cómo te suena eso? Me suena bien, yo lo he dicho muchas veces respecto de Cristina. Hace un año y medio lo dije, que a mí me gustaría que sea candidata. Lo han dicho otros referentes de nuestro espacio. Siempre el candidato tiene que ser el candidato, la candidata tiene que ser el mejor o la mejor, y la mejor es Cristina. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Después habrá que ver, voy a repetirlo como mantra, digo, hay que ver lo que define, bueno, en primer lugar ella, y en segundo lugar en el acuerdo en el marco de nuestra fuerza política. Sergio Massa, el ministro de Economía, está haciendo una tarea muy muy importante. Encontró la economía con muchos problemas derivados de una corrida cambiaria que fue fogoneada públicamente por la CUNSA, La Espina y Patricia Bullrich, al sugerir en varios encuentros y varias entrevistas que si ellos asumían no iban a honrar las deudas en pesos del gobierno nacional. Eso generó una corrida, la salida muy desprolija del ministro Guzmán aceleró esa corrida, y bueno, Sergio tuvo que llevar adelante las tareas primero de estabilización, después de recuperación de las reservas, a partir de un programa especial que se estableció en esa coyuntura particular y que ahora se ha vuelto a establecer por un tiempo. Es clave la recuperación de esas reservas y se está trabajando, me consta, porque obviamente lo ha hablado el gobernador también con el ministro de Economía. Se está trabajando en el refuerzo de ingresos, en mejorar la distribución del ingreso. Así que si eso tiene éxito, bueno, Sergio obviamente también es una de las principales referencias políticas de nuestro frente. Carlos, recién mencionaste a Martín Guzmán, y él en la entrevista que dio hace poco tiempo con Fantino dijo que Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso, una declaración que le valió la crítica de varios compañeros del Frente de Todos, que le sugirieron que se quede callado de acá en adelante. ¿Qué pensás vos de las declaraciones de Martín Guzmán? Y que son muy poco felices. La verdad que después de
de la salida irresponsable que tuvo del gobierno, que ahora tenga el tupé de señalar con el dedo a los compañeros, me parece una actitud muy poco feliz, realmente muy poco feliz. Es Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes. Un abrazo grande.